Hola, mi nombre es Melissa Fernández. Yo les voy a hablar sobre lo que es Windows Azure App Service para meter internet y estructura orientada a servicios. Bueno, Windows Azure AD es una versión de Active Directory basada en la nube que proporciona un uso conjunto de funcionalidad de los servicios de dominio de Active Directory que utilizan muchas empresas de todo el mundo como entidad y solución de control de acceso. Windows Azure Active Directory proporciona un proveedor de identidad basado en la nube que puede integrar a las implementaciones de Active Directory DS locales. Windows Azure AD Active Directory es la solución de identidad utilizada por Microsoft Online Service como Windows Azure, Microsoft Office 365, Dynamics CRM Online y Windows Intune. Debido a su capacidad de integrarse con proveedores de identidad web como Microsoft Accounts y proveedores populares de terceros como Google, Yahoo y Facebook, Windows Azure Active Directory puede proporcionar inicio de sesión único para usuarios de Microsoft Online Service. Uso de Windows Azure Active Directory. Inicio de sesión. Bueno, cuando iniciamos sesión en el portal de administración de Windows Azure por primera vez, se selecciona la pestaña Active Directory a la izquierda que nos muestra un elemento de dominio como vemos aquí en la pantalla como activo para su suscripción. Entonces, en esta pantalla se utiliza esta página del portal de gestión para crear y administrar nuevas cuentas de usuario, agregar aplicaciones y administrar el acceso a ellas y realizar otras tareas de administración de entidades. Asegurar los servicios en la nube con Windows Azure. Primero tenemos que hacer una autenticación y actualización, que es el requisito fundamental de cada aplicación. Windows Azure Active Directory no solo libera a los desarrolladores de la gestión de entidades de usuarios por aplicación, sino que también ayuda con el inicio de sesión único en varias aplicaciones que abarcan nubes públicas y privadas, aplicaciones internas y de proveedores. El Active Directory de Windows Azure versus el Active Directory de los servidores de dominio. Windows Azure Active Directory, ¿en qué me diferencia de los DS? Bueno, ellos cuentan con un servicio de directorio alojado en nube diseñado para almacenar objetos, como lo son los usuarios, grupos, roles y contactos. Proporcionan servicios de autenticación y autorización para aplicaciones como Office 365, aplicaciones alojadas en Windows Azure, aplicaciones públicas y privadas cloud. Windows Azure Active Directory almacena usuarios, grupos, contactos, información de inquilinos, licencias, roles y principios de servicio con el propósito de habilitar la autenticación de usuarios y consultas de información a través del backend. La Active Directory Domain Service se puede instalar en servidores físicos locales o en Windows Server de máquinas virtuales. También almacenan recursos, por ejemplo, impresoras, archivos compartidos, salas de conferencia y entidades de seguridad, por ejemplo, lo que son los usuarios, equipos y grupos. Y la organización es un directorio jerárquico utilizando conceptos como unidades organizativas, bosques, árboles y dominios. También los ADDS también lo que nos permite implementar políticas de grupo, servicios de replicación, servicios de catálogo global para habilitar los aspectos operativos de la información que maneja el directorio. ¿Cómo realizamos esta sincronización? Bueno, con los ADDS con Windows Azure AD. Bueno, es una configuración de directorio híbrido. Windows Azure AD es una proyección del directorio activo local en la nube y requiere sincronización continua durante toda la duración de la vida del proyecto de proyección.
DIRSync es la herramienta que utilizada en la implementación del proceso de sincronización que se instala cerca del ADDS. El servidor DIRSync realiza sondeos de los cambios de objetos y los sube a la nube cada 3 horas. Dada la sensibilidad de los cambios de contraseña, la sincronización de la contraseña ocurre casi en tiempo real. También pues decimos que la concesión de contraseñas solo se puede habilitar para todo el espacio de nombres y no se puede realizar a nivel de usuario individual. Los protocolos estándares de la industria. Bueno, Windows Azure implementa estándares de WS Trust, WS Federation y SAN2 para integración agnóstica de plataformas y servicios de autenticación. Windows Azure AD soporta los protocolos de tokenización y JWT que permiten analizar y procesar los tokens de autenticación de Windows Azure AD a través de un conjunto diverso de aplicaciones y servicios de una manera interoperable. Windows Azure AD también es un proveedor de Out 2.0 que permite la seguridad de clientes enriquecidos de aplicaciones web y servicios web de tokens JWT. Además de la autenticación, Windows Azure AD publica Graph APIs sobre redes con cargas útiles, OData y Jackson para permitir que las aplicaciones lean y escriban los objetos de directorio. Estos objetos incluyen el usuario, el contacto, las pertenencias a grupos y la información de roles, que pueden utilizarse para hacer cumplir las políticas de autorización específica de la aplicación. Autenticación multifactor. Bueno, Windows Azure Multifactor Autenticación es un nuevo servicio de identidad de Windows Azure que encuentra actualmente en vista previa en el momento de escribir. Este servicio se puede utilizar para proporcionar una capa adicional de autenticación, además de las credenciales de la cuenta de un usuario al requerirlas, que utilicen su teléfono u otro dispositivo junto con su contraseña cuando quieran iniciar sesión. El uso de la autenticación multifactor. Puede usar el portal de administración de Windows Azure para crear un nuevo proveedor de autenticación de multifactores en Windows Azure. Para esto, usted puede utilizar uno de los dos modelos de uso, por usuario privado o por autenticación, y se puede elegir vincular a algún directorio en particular. Este es el gráfico que nos detalla cómo realizamos la autenticación a través del multifactor. Aquí tenemos los accesos, el código de entrada, el login y el password, y el código es enviado a un método de autenticación y ellos son distribuidos son los teléfonos, los textos, los móviles. Uso de la autenticación multifactor. Una vez creado un proveedor de autenticación de factores múltiples utilizan este modelo de usuario habilitado. Puede configurar propiedades del usuario de Windows Azure para que requieran autenticación multifactor la próxima vez que inicie sesión. Bueno, vamos a ver lo que es la mensajería. La mensajería de Windows Azure proporciona varias formas para que los diferentes componentes de una aplicación basada en la nube se comuniquen eficazmente entre sí. Bueno, tenemos lo que es la cola de Windows Azure, bus de servicio de Windows Azure y concentración de notificaciones de Windows Azure. Lo que es la cola de Windows Azure o Quit de Windows Azure Quit puede proporcionar exactamente lo que necesitan. Por ejemplo, cuando el código PHP que se ejecuta en su rol web necesita comunicarse con el código que se ejecuta en un rol trabajador del mismo servicio en la nube, la cola de mensaje simple con la cola de Windows permite el rol de trabajador realizar un procesamiento síncrono del mensaje cuando el rol está listo para hacerlo. Bueno, aquí vamos a presentar lo que es el bus de servicio de Windows Azure. El bus de servicio de Windows Azure admite la plataforma de mensaje de cola básica
y de publicación y suscripción. El método de publicar y suscribir permite que una pieza de código envíe un mensaje sobre un tema y que varias otras piezas creen suscripciones al tema. Lo que es servicio bus también incluye un servicio de transmisión que permite que los componentes de la aplicación de comunicación se comuniquen de forma segura a través de firewall, intercambiando mensajes a través de un punto final alojado en la nube. F de notificación de Windows Azure. Bueno, en los ejes tenemos aquí las notificaciones push que aseguran que un mensaje enviado será recibido por el usuario. Pero se necesita enviar una notificación a millones de usuarios de todo el mundo. Se crearon hubs de notificaciones de Windows Azure para este tipo de señal. Bueno, los hubs de notificación proporcionan a las aplicaciones basadas en la nube un método para difundir rápidamente notificaciones push de varias plataformas a un gran número de destinatarios. Los hubs de notificaciones se pueden utilizar con aplicaciones que se ejecutan en máquinas virtuales de Windows Azure, servicios en la nube, sitios web o servicios móviles. Los hubs de notificaciones actualmente emiten notificaciones push para las siguientes plataformas: Windows Phone, Windows Store, iOS y Android. Uso de los servicios de mensajería de Windows Azure. Puede crear nuevas colas de bus de servicio. Cuando crea una nueva cola, se configura su tamaño máximo, el tiempo de vida para que los mensajes almacenados en la cola, de la duración del tiempo de almacenamiento del mensaje se bloquea cuando un receptor acceda a él, y otros ajustes de configuración. También puede administrar las colas que ha creado, por ejemplo, al ver la longitud de la cola y los últimos tiempos de acceso para sus colas. Puede crear nuevos temas de bus de servicio. Cuando crea un tema nuevo, puede configurar su tamaño máximo, el tiempo de vida hasta que se expire el tema y otras aplicaciones de configuración. Puede crear nuevos roles de bus de servicio en un espacio del nombre de bus de servicio que haya creado en Windows Azure. Servicios Big Start. ¿Qué son los servicios Big Start? Pues nos proporcionan un servicio de integración basado en la nube extendible para implementar las capacidades de negocios para negocios B2B y Enterprise Application Integration para soluciones cloud o híbridas. Big-Start Service es ideal para construir tales como sistemas basados en la nube de intercambio electrónico de datos y otro tipo de sistemas. ¿Qué son los servicios de medios? Bueno, la entrega de experiencias multimedia es un requisito clave para muchas aplicaciones de negocios de hoy. Hacer esto de aplicaciones basadas en la nube presenta desafíos especialmente en términos de rendimiento, escalabilidad y seguridad. Windows Azure Media Service es un servicio basado en la nube que permite crear flujos de trabajo para crear, administrar y distribuir medios a través de una aplicación de dispositivos. Bueno, eso es todo. Hasta aquí llegó mi presentación. Muchas gracias.